Esto es, el dato curioso. Vamos a descubrirlo. En este vasto universo, todo es posible. Bienvenidos a nuestro análisis a fondo de las diferencias clave entre las sociedades libres y los regímenes autoritarios cuando se trata de guerras. Hoy, vamos a explorar 10 puntos importantes donde estas dos formas de gobierno son muy distintas. No solo en sus métodos, sino en el alma misma de sus acciones. Es un viaje al corazón de cómo se organizan los humanos, a las ideas que forman las naciones y en tiempos de conflicto deciden el futuro de millones de personas. Vamos a mirar más allá del humo de la batalla, más allá de los titulares y de tanto discurso, para entender las ideas de fondo que guían estas formas diferentes de enfrentar la dura realidad de la guerra. La guerra es como un gran tejido, hecho con hilos de ideología. Y los dibujos que se forman cuentan una historia muy importante sobre lo que valoramos, a qué le tenemos miedo y cómo elegimos enfrentar los problemas. Las sociedades libres, que se basan en la libertad de cada persona y en los principios de la democracia, enfrentan la prueba de la guerra con herramientas distintas, con otra forma de pensar, diferente a esos regímenes donde el poder está en manos de unos pocos, y lo que quiere el Estado es más importante que los derechos de la gente. Estas diferencias no son solo cosas teóricas, tienen consecuencias reales, que se pueden tocar, y muchas veces muy dolorosas, en el campo de batalla y para las generaciones que vienen después. Acompáñenme, soy Jorge, mientras exploramos estos temas complicados. Vamos a ver cómo se llama a los soldados para que sirvan, cómo se maneja cuando la gente no está de acuerdo, cómo se trata a los enemigos, y cómo se piensan y se construyen las propias máquinas de guerra. Vamos a mirar cómo circula la información, cómo se busca la justicia, la iniciativa del soldado común, las grandes estrategias que se usan, cómo se toman las decisiones importantes y, al final, los valores principales que impulsan a cada bando. Esta exploración no busca festejar la guerra, sino mostrar el gran impacto que tiene la forma de gobernar en cómo se lleva adelante un conflicto y en su costo humano. En las sociedades libres, el reclutamiento de soldados es un tema de profundo debate público y tiene un marco legal. Muchas veces, empieza con un compromiso voluntario, una decisión del ciudadano de defender los ideales que valora, entendiendo los riesgos y aceptando el deber. Incluso cuando el servicio militar obligatorio se considera necesario, generalmente se debate, se legisla y se aplica con caminos para la objeción de conciencia, reconociendo que la conciencia de cada persona es un espacio sagrado. Lo importante es formar una fuerza no solo de cuerpos, sino de participantes voluntarios, personas que entienden el porqué de su servicio. Esta forma de hacerlo busca equilibrar las necesidades de la seguridad nacional con los derechos y la dignidad fundamental de sus ciudadanos, un equilibrio delicado frente a amenazas existenciales. Al soldado se lo ve no solo como una herramienta, sino como un ciudadano con uniforme, que conserva su valor propio. Comparemos esto con los métodos que suelen usar los regímenes autoritarios, donde la línea entre convencer y obligar se vuelve borrosa, y después desaparece por completo. Acá, el reclutamiento puede volverse una leva desesperada, impulsada por la necesidad insaciable del Estado de tener más y más gente, sin importar mucho la voluntad de cada persona o las cuestiones éticas. Hombres jóvenes, a veces chicos y cada vez más, personas de zonas marginadas o territorios ocupados, pueden ser llevados al servicio militar a través del miedo, promesas falsas o la fuerza bruta de una ley aplicada sin piedad. El relato del Estado es absoluto, y el destino de la persona queda sometido a lo que el Estado exige. Los límites éticos se cambian o se borran para cumplir con las cantidades que necesitan, y el costo humano de llenar las filas es algo secundario comparado con lo que el régimen cree que necesita, creando un ejército unido tanto por el miedo como por cualquier lealtad que digan tener. La diferencia es enorme. Un sistema intenta, aunque no sea perfecto, respetar a la persona dentro de la necesidad de defenderse todos juntos, fomentando un sentido del deber que nace de valores compartidos y de la legitimidad de la ley. El otro sistema, muchas veces, ve a su gente como algo para usar y explotar, a sus soldados como simples piezas en una máquina enorme y sin sentimientos. Sus vidas se pueden gastar sin más para conseguir lo que el Estado quiere. Esta diferencia tan importante en cómo una nación ve a su propia gente
incluso a aquellos que manda a la guerra. Se refleja en cada cosa que hacen después durante la guerra. Esto define la moral, la disciplina y la forma de ser de las fuerzas que combaten, mucho antes de que se dispare el primer tiro, marcando el camino de cómo será la experiencia humana en ese conflicto. Cuando la voluntad de un soldado flaquea, cuando el peso del conflicto se vuelve demasiado grande, o cuando las lealtades cambian, las sociedades libres y los regímenes autoritarios muestran otra diferencia muy profunda en cómo ven las cosas, el manejo de la deserción y la disidencia. En los países donde manda la ley, estas son faltas graves, claro que sí, pero se tratan siguiendo procesos judiciales que ya existen. Hay juicios militares, abogados defensores y un sistema pensado, al menos en teoría, para averiguar bien los hechos y poner castigos según reglas claras que todos conocen. El proceso, aunque es duro, reconoce que el soldado es una persona con derechos, incluso cuando lo acusan de dejar su puesto o de traicionar a su país. El objetivo es que haya justicia, aunque no sea perfecta, y que se separe bien lo que hizo de que sigue siendo una persona. Esto es muy diferente a los métodos muchas veces brutales y rápidos que usan los estados autoritarios. En esos regímenes, la deserción no es solo un delito contra las reglas militares, sino un desafío a la autoridad total del Estado mismo, una grieta que no pueden tolerar en esa imagen de unidad que quieren mostrar. La respuesta es muchas veces rápida, sin piedad, y está pensada para que sirva de ejemplo y dé mucho miedo a los demás. Acusaciones en público, castigos para toda la familia, torturas y fusilamientos sin juicio pueden ser cosas comunes que usan para obligar a la gente a ser leal y para que nadie piense en no estar de acuerdo. La idea de un juicio justo, de que se sigan los pasos legales, muchas veces desaparece por la paranoia del régimen y su necesidad de controlarlo todo. El miedo se vuelve la herramienta principal para mantenerlos unidos, como una sombra oscura que está sobre cada soldado. Las consecuencias de estas formas diferentes de actuar llegan muy lejos. En las sociedades libres, aunque abandonar el puesto está mal visto, el sistema permite que pueda haber errores, que se miren los detalles y que haya algo de humanidad en cómo se responde. Y esto refuerza la idea de que, incluso en la guerra, las leyes y los principios son importantes. Esto puede crear un tipo de lealtad diferente, que no se basa tanto en el miedo, sino más bien en creer todos juntos en esos principios. Por otro lado, la mano dura del autoritarismo, aunque quizás funcione por un tiempo para que no se vean señales de que la gente no está de acuerdo, puede generar mucho enojo guardado, que las filas de soldados se vuelvan frágiles y que se sientan desesperados y sin salida. El soldado sabe que fallar o que lo capturen puede ser mejor que enfrentar la furia de sus propios jefes si empieza a dudar. Es un cálculo muy feo en un ambiente que ya de por sí es terrible. La verdadera medida de qué tan civilizada es una sociedad se ve muy claro en cómo trata a los que ha vencido, a los que están completamente a su merced, los prisioneros de guerra. Las sociedades libres, en general, se esfuerzan por cumplir con los acuerdos internacionales, como las convenciones de Ginebra que dicen cómo se debe tratar bien a los prisioneros. Esto significa darles comida suficiente, un lugar donde estar, atención médica y protegerlos de la violencia y de que los humillen. Significa reconocer que el soldado enemigo es una persona, que está desarmado y ya no es una amenaza directa, y que tiene ciertos derechos sin importar el uniforme que usaba. Este respeto no siempre es perfecto, porque la guerra pone a prueba todos los ideales, pero el deseo de hacerlo bien y las leyes están ahí, y muchas veces hay organismos internacionales que vigilan. Pero los gobiernos autoritarios, muchas veces, ven las cosas de otra manera. Para ellos, los prisioneros de guerra no son tanto personas con derechos, sino más bien cosas que pueden usar o problemas de los que hay que deshacerse. La idea de ser caballero o de cumplir con las normas internacionales puede ser vista como una debilidad, o la usan solo cuando les conviene para su propaganda. Los prisioneros pueden sufrir interrogatorios muy duros, trabajos forzados, hambre, falta de atención médica, tortura e incluso que los maten sin juicio. Su sufrimiento se puede usar como un arma para desmoralizar al enemigo o para sacarles información y confesiones a la fuerza. La forma de pensar del Estado muchas veces hace ver al enemigo como si no fuera humano,
Así es más fácil cometer esas crueldades y justificarlas entre su propia gente, quitándoles esa humanidad que las leyes internacionales buscan proteger. Esta diferencia en cómo se trata a los prisioneros tiene consecuencias muy grandes, más allá del sufrimiento inmediato de los que están presos. Para las sociedades libres, respetar estas normas, incluso cuando el enemigo no hace lo mismo, refuerza sus propios valores y puede ser un ejemplo para que todos se comporten de una manera más humana. También puede, en la práctica, hacer que los soldados enemigos prefieran rendirse en lugar de pelear hasta morir. Para los gobiernos autoritarios, maltratar a los prisioneros de guerra muchas veces muestra un desprecio general por la vida humana y las normas internacionales. Esto los aísla más en el mundo y siembra un odio y un rencor muy profundos que pueden durar por generaciones. El campo de prisioneros se convierte en una muestra chiquita de cómo es el gobierno, un espejo oscuro que refleja su verdadera forma de ser. Capítulo 5. La sombra de la justicia. Procesamiento de crímenes de guerra. Cuando se rompen las leyes de la guerra, cuando hechos terribles manchan la forma en que se pelea, la respuesta de una sociedad muestra qué tan comprometida está con la justicia, y con que cada uno se haga responsable. Las sociedades libres, aunque su propia gente también pueda cometer estos actos, casi siempre tienen maneras, aunque no sean perfectas, para investigar y juzgar los crímenes de guerra. Tienen leyes, muchas veces parecidas a las leyes de otros países, tribunales de militares y control por parte de personas que no son militares. Estas cosas pueden hacer, y a veces hacen, que las personas se hagan cargo de lo que hicieron, sin importar si son jefes o no. Este camino puede ser lento y tener muchos problemas políticos, pero la idea de que cada uno debe responder por sus actos es fundamental. Es reconocer que, incluso en la guerra, hay cosas que no se pueden hacer, y que la justicia, aunque tarde en llegar, siempre se tiene que buscar. Los gobiernos autoritarios, en cambio, suelen mostrar una cara muy diferente. Que los crímenes de guerra cometidos por su propia gente queden sin castigo puede ser lo común, en lugar de ser algo raro. Si llegan a investigar, muchas veces es solo para cumplir, para evitar las críticas de otros países, pero no para que haya justicia de verdad. El gobierno puede negar totalmente que ocurrieron esos hechos terribles, echarle la culpa a las víctimas, o decir que fueron cosas necesarias en una guerra muy cruel. Los soldados y los jefes que hacen estas cosas malas, hasta pueden ser tratados como héroes. Sus acciones son aceptadas, a veces sin decirlo, y otras veces abiertamente, por un gobierno que piensa que hacerse responsable es ser débil o es un ataque a su poder. La idea de que la justicia es para todos, muchas veces, queda en un segundo plano, por debajo de lo que el gobierno piensa que es bueno para sus intereses, y para seguir teniendo el poder. Esta diferencia en cómo se enfrentan los crímenes de guerra, tiene consecuencias que duran mucho. En las sociedades libres, el buscar que se rindan cuentas, aunque a veces no se consiga del todo, puede servir para que otros no se animen a hacer lo mismo, para reforzar que los soldados actúen bien y para dar algo de alivio a las víctimas. Defiende la idea de que la ley se aplica siempre, incluso en los peores momentos de los conflictos humanos. En los sistemas autoritarios, esta idea de que no pasa nada si se cometen crímenes puede hacer que los culpables se sientan con más poder, que la brutalidad se vea como algo normal y que se generen círculos de violencia y venganza. Esto le dice, tanto a su propia gente como al resto del mundo, que hay vidas que no importan y que ciertas acciones no tienen consecuencias. Esto va destruyendo las bases del derecho internacional humanitario y mancha la conciencia de toda la humanidad. Capítulo 6. Iniciativa y adaptabilidad. La naturaleza de la guerra moderna, con sus campos de batalla cambiantes y amenazas que evolucionan rápido, valora mucho la capacidad de los soldados y las unidades pequeñas para pensar y actuar por su cuenta. Las sociedades libres suelen fomentar este tipo de iniciativa. El entrenamiento militar hace hincapié en resolver problemas. Empodera a los líderes jóvenes para tomar decisiones siguiendo la intención del comandante. Y fomenta la flexibilidad para responder a lo inesperado. La idea es que el soldado en el terreno, viendo lo que pasa en el momento, es el que mejor puede tomar decisiones rápidas y efectivas. Esta confianza en el juicio individual y en un mando descentralizado puede llevar a una mayor adaptabilidad y resistencia frente a un enemigo cambiante.
Las estructuras militares autoritarias, en cambio, funcionan con un mando y control rígido, de arriba hacia abajo. La iniciativa en los rangos más bajos puede ser desalentada o castigada, ya que se ve como un desafío a la autoridad o una desviación de los planes cuidadosamente elaborados. A los soldados se les entrena para seguir órdenes sin cuestionar, con poco espacio para pensar por sí mismos o adaptarse. Las decisiones se concentran en los niveles más altos, lo que puede retrasar la respuesta y dificultar el aprovechamiento de oportunidades fugaces o la reacción a acciones inesperadas del enemigo. El sistema prioriza la obediencia y la uniformidad sobre la innovación y la agilidad, viendo a los soldados más como herramientas que siguen instrucciones exactas que como combatientes pensantes. Esta diferencia en el empoderamiento de los soldados puede tener consecuencias tácticas y operativas significativas. Las unidades de sociedades libres, con una cultura de iniciativa, pueden enfrentar mejor el caos, improvisar y mantenerse unidas incluso cuando se cortan las comunicaciones o se pierde el liderazgo. Pueden aprovechar las debilidades del enemigo más rápido y adaptarse a situaciones cambiantes sobre la marcha. Las fuerzas bajo un sistema autoritario rígido pueden parecer fuertes cuando los planes salen como se esperaba, pero se vuelven frágiles y pierden el rumbo ante lo inesperado, ya que su capacidad para actuar por su cuenta está limitada por un sistema que no confía en eso. El campo de batalla premia a los que pueden pensar, no solo a los que pueden obedecer. Los grandes planes de las campañas militares, las estrategias principales que marcan cómo se desarrollan las guerras, también reflejan cómo son las sociedades que las piensan. Las sociedades libres, que seguido tienen tecnología avanzada y le dan mucho valor a la vida de sus soldados, tienden a elegir estrategias que se centran en la precisión, la maniobra y el buen uso de los recursos. El objetivo muchas veces es cumplir las misiones con la menor cantidad de bajas posible, usando la inteligencia, el poder aéreo y armas avanzadas para golpear con decisión los puntos débiles del enemigo. Se pone énfasis en las operaciones conjuntas, en ser flexibles y en adaptar la estrategia a medida que cambia el conflicto. Se busca ser más astuto y moverse mejor que el enemigo, en vez de simplemente dominarlo por la fuerza bruta. Los regímenes autoritarios, sobre todo los que tienen mucha población y están dispuestos a sacrificar vidas humanas, pueden preferir estrategias basadas en la cantidad de gente, el desgaste y ataques agresivos que suelen causar muchas muertes. Su doctrina puede girar en torno a aplastar al enemigo con un número enorme de soldados y equipamiento, aceptando grandes pérdidas como un costo necesario para alcanzar sus objetivos estratégicos. Los ataques frontales, los bombardeos de artillería sin descanso y el no darle importancia a las maniobras de guerra complejas pueden ser característicos de su forma de actuar. El valor de la vida de cada soldado puede estar por debajo de los grandes objetivos estratégicos que impone el Estado. Esto lleva a tácticas que, para los ojos de muchas otras naciones, parecen crueles o indiferentes al sufrimiento humano. Estas filosofías estratégicas tan opuestas generan experiencias y resultados muy distintos en el campo de batalla. El enfoque de muchas sociedades libres, centrado en la precisión, busca quebrar la capacidad y la voluntad de lucha del enemigo de forma eficiente, mientras conservan su propia fuerza. Esto puede llevar a soluciones más rápidas si tienen éxito, pero también puede depender mucho de ser superiores en tecnología y en inteligencia. La estrategia de usar muchísima gente y desgastar al enemigo, típica de algunos regímenes autoritarios, puede ser terriblemente eficaz para doblegar a un oponente con el tiempo, especialmente en una guerra defensiva o cuando se enfrentan a un enemigo menos industrializado. Pero, seguido, esto tiene un costo humano espantoso, que arrasa tanto con sus propias fuerzas como con la gente civil atrapada en medio de la tormenta. La elección de la estrategia es un reflejo claro de los recursos de una nación, de sus valores y de su propia manera de entender qué es la victoria. El camino hacia las decisiones cruciales en tiempos de guerra, esas elecciones que pueden cambiar el rumbo de un conflicto y el destino de las naciones, se construye de manera muy distinta en las sociedades libres en comparación con los regímenes autoritarios. En las democracias, incluso con las urgencias de la guerra, los procesos para tomar decisiones suelen incluir consultas, debates y la búsqueda de acuerdos entre distintas ramas del gobierno,
los líderes militares y a veces, hasta con los países aliados. Aunque un comandante en jefe pueda tener la autoridad final, sus decisiones generalmente se basan en diferentes consejos y están sujetas a controles y equilibrios, además de la mirada atenta del público y de los medios. Esto a veces puede llevar a procesos más lentos y pensados, pero el objetivo es crear estrategias bien analizadas que tengan un apoyo más amplio y sean vistas como justas. Los regímenes autoritarios, por cómo están armados, facilitan que las decisiones se tomen rápido y por una sola parte. El poder está concentrado en manos de un solo líder o un grupito que manda, quienes pueden dar órdenes y llevar a la nación a la guerra con poco o ningún debate interno, consulta o permiso del pueblo. Esto permite actuar rápido y en secreto, lo que puede ser una ventaja en algunas situaciones militares. Pero también tiene riesgos enormes, porque las decisiones se pueden tomar con información que no está completa, por gustos personales o caprichos del que manda, sin la influencia de otras opiniones que ayuden a moderar o la posibilidad de que alguien que no esté de acuerdo lo diga abiertamente. El círculo cercano al líder, donde todos piensan igual, puede reforzar ideas equivocadas. Las consecuencias de estas formas distintas de actuar son muy grandes. La forma de actuar de las sociedades libres, buscando acuerdos, que a veces es más lenta y puede ser un poco frustrante por su ritmo, puede llevar a estrategias más fuertes y que duren más tiempo, porque fueron revisadas desde muchos puntos de vista y es más probable que muestren lo que la nación realmente quiere y puede hacer. Hay más chances de encontrar y corregir errores. La toma de decisiones rápida y desde arriba en los sistemas autoritarios puede lograr sorpresa y ser contundente, pero también es fácil que cometa errores terribles. Como no hay controles internos, la tontería de una persona o de un grupito puede llevar a toda una nación a un camino desastroso sin que se pueda hacer nada o corregirlo a tiempo. El peso del poder sin control puede volverse una carga mortal. Debajo de las estrategias, el armamento y las estructuras políticas están los valores fundamentales que le dan vida a cómo se comporta una sociedad en la guerra. Para las sociedades libres, aunque el patriotismo y la defensa nacional son motivaciones fuertes, el conflicto muchas veces se presenta como una defensa de principios básicos: la libertad, la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Hay un énfasis profundo, y muchas veces claro, en el valor y la dignidad de cada persona. El sacrificio que se les pide a los soldados se entiende como una defensa de estas libertades, no solo para ellos mismos, sino también para las generaciones que vendrán. Esto puede generar un compromiso fuerte y duradero, pero también significa que el costo humano de la guerra se considera con mucho cuidado, porque cada vida perdida es la de una persona única, con todo lo que podría haber llegado a ser. En muchos regímenes autoritarios, los valores principales suelen centrarse en la idea de que el Estado está por encima de todo, un nacionalismo muy fuerte, o la visión ideológica de un líder que manda sobre todos. Se espera que la persona se sacrifique sin dudar por el grupo, por la gloria de la nación, o para que el régimen siga existiendo. Ideas como la libertad individual o el valor propio de cada ser humano pueden quedar en segundo plano, o desaparecer por completo, frente a lo que exige el Estado. La lealtad es hacia el líder o el partido, y la historia que se cuenta muchas veces resalta viejos problemas con otros, amenazas a la existencia, reales o inventadas, y un destino que necesita obediencia total y estar dispuesto a aguantar dificultades enormes. La vida misma puede mostrarse como algo menos importante que los grandes planes del Estado. Estos valores centrales no solo definen por qué pelean las sociedades, sino también cómo pelean, y qué consideran un precio justo por ganar o sobrevivir. El valor que se le da a la vida y la libertad de cada persona en las sociedades libres puede llevar a planes militares más cuidadosos y a preocuparse más por los civiles que sufren, aunque esto no siempre se cumple a la perfección. La forma de pensar de los regímenes autoritarios, que es más grupal y muchas veces de sacrificio, puede permitirles aguantar pérdidas enormes y buscar sus metas con una dureza que nace de una forma distinta de ver lo que está bien o mal. Entender de dónde vienen estas motivaciones tan profundas es clave para comprender la verdadera naturaleza del conflicto, porque es acá, en el terreno de los valores, donde están las diferencias más importantes, las que definen el alma misma de su lucha.
Gracias por acompañarnos en este recorrido para ver las diferencias más importantes entre las sociedades libres y los gobiernos autoritarios cuando hay guerra. Podríamos haber abordado muchas otras igual de importantes como las referidas, por un lado, a la producción de armamento y por otro, a la comunicación dentro y fuera del campo de batalla, aspectos de muy alto impacto en el desarrollo de una guerra y en donde las diferencias son muy marcadas. Justamente, por su importancia, los exploraremos en nuestro siguiente video. Entender estas diferencias es muy importante para darnos cuenta de cómo la forma de gobernar afecta a la guerra y a la sociedad. Porque lo que se decide en tiempos de paz influye muchísimo en cómo actúan los países cuando la paz ya no está. La forma en que un país pelea una guerra casi siempre muestra bien clarito la forma en que decidió gobernarse. Es como un espejo de sus ideas más profundas sobre el poder, la justicia y lo que vale la vida de una persona. Los 10 puntos que analizamos, desde cómo se juntan los soldados hasta las ideas más fuertes que hay detrás de por qué se sacrifican, nos muestran un cuadro bien complejo. Esto no es un cuento de buenos contra malos, sino de maneras muy diferentes de organizar a la gente y de cómo se enfrentan a lo duro que es un conflicto. Las decisiones que se toman en nombre de la libertad, con todas sus vueltas y discusiones, son muy distintas a las que se toman bajo la mano dura de la autoridad, que exige obedecer sin chistar. Estas diferencias no solo cambian las cosas para los soldados en la pelea, sino para cada ciudadano al que la guerra le toca la vida de cerca. Y ahora que estamos llegando al final, es bueno que nos llevemos una idea más clara de cómo funciona todo esto. La manera en que una sociedad pelea sus guerras está muy conectada con su forma de ser, con lo que valora de verdad. Si entendemos estas conexiones, podemos enfrentar mejor los problemas de nuestro mundo. Podemos defender las ideas que cuidan el valor de cada persona, incluso en los momentos más difíciles. Y quién sabe, quizás podamos ayudar a construir un futuro donde las peleas con armas sean algo cada vez más del pasado. Estudiar los conflictos es en gran parte estudiar al ser humano, en sus peores horas, pero también en esos momentos en que saca una fuerza increíble para recuperarse. No olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre más videos interesantes. Esto ha sido El Dato Curioso. En este vasto universo, todo es posible.